El mundo cruje bajo nuestros pies. Abrimos los ojos cada mañana a un bombardeo de imágenes y sonidos que hablan de fractura. Las sirenas de la guerra resuenan en ciudades distantes. Sus ecos rebotan en las pantallas de nuestros teléfonos. Vemos naciones levantándose contra naciones, ideologías chocando como placas tectónicas, desatando terremotos de odio y división. Las tormentas parecen más furiosas, los incendios más insaciables, las inundaciones más implacables. La tierra misma parece gemir bajo el peso de nuestro conflicto. La sociedad se desgarra. La confianza se evapora como el agua en el desierto. La ansiedad es el aire que respiramos. Miramos el caos, la violencia sin sentido, la brújula moral girando descontrolada, y una pregunta fría se instala en el fondo de nuestra mente. Una pregunta que apenas nos atrevemos a susurrar. ¿Está nuestro mundo llegando a su fin? Hemos ido demasiado lejos esta vez. ¿Es este el colapso final? Este temblor, esta sensación de desintegración no es nueva. Ha sucedido antes. Hubo otro tiempo, un tiempo antiguo, casi olvidado, sepultado bajo milenios de mitos y leyendas, en que la humanidad llegó a un punto de inflexión similar. La maldad del hombre no era entonces un segmento de noticias, era la atmósfera misma. La violencia no era una aberración, era la norma. La corrupción no era un escándalo que derribara gobiernos, era el fundamento sobre el que se construía la civilización. La crueldad era el entretenimiento y el poder era la única verdad. La Biblia en el libro del Génesis lo describe con una finalidad aterradora. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La situación se volvió tan insostenible, la creación se había alejado tanto de su propósito original, que la Escritura usa el lenguaje más trágico imaginable. Dice que le dolió a Dios en su corazón. Imaginen eso. El creador del universo, el arquitecto de las estrellas, y el ADN mirando su creación más preciada y sintiendo dolor. No una ira fría y distante, sino un profundo pesar, una angustia de amor traicionado. Pero esta no es simplemente la historia de un diluvio. Si fuera solo sobre el agua, sería una tragedia geológica. Si fuera solo sobre un barco, sería una hazaña de ingeniería. No. Esta es la historia de por qué ocurrió el diluvio. Es la crónica de una colisión cósmica inevitable, el drama de cómo el Creador maneja la rebelión de su creación. Esta es una historia sobre la intersección de dos atributos divinos que parecen irreconciliables: la justicia absoluta y la misericordia insondable. Es la narrativa de cómo en el corazón de Dios estas dos verdades eternas se encontraron. Y el resultado de esa colisión fue una tormenta que borró el mundo y un arca que lo salvó. Para entender la historia de Noé, debemos primero entender el corazón de su protagonista, Dios. Y en su corazón, estas dos fuerzas residen en perfecta tensión. Primero está su justicia. En el lenguaje moderno, a menudo confundimos la justicia con el castigo o la venganza. Pero la justicia divina es algo diferente. Es un sinónimo de su santidad. Es la pureza absoluta. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Es un fuego consumidor. El pecado, por lo tanto, no es simplemente un error moral o una mala decisión. Es la antítesis de la naturaleza de Dios. Es la corrupción, la impureza, la muerte espiritual. Es una mancha que no puede bajo ninguna circunstancia existir en la presencia de la santidad perfecta. El juicio, entonces, no es un acto de ira temperamental por parte de Dios. No es un creador perdiendo la paciencia. El juicio es la reacción necesaria y automática de la santidad absoluta frente a la impureza. Es como un cirujano que debe extirpar un cáncer que amenaza con destruir todo el cuerpo. La justicia de Dios no es maliciosa, es protectora. Es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra, que la corrupción no reinará para siempre. La justicia exige que la rebelión sea confrontada. Pero si Dios fuera solamente justicia, la historia de la humanidad habría terminado en el jardín del Edén, en el momento de la primera desobediencia.
Si fuera solo un fuego consumidor, la creación se habría desvanecido al primer indicio de pecado. Aquí es donde entra el segundo atributo, la otra cara de su naturaleza, la misericordia. La misericordia es la esencia misma de su ser. La Escritura declara que Dios es amor. Él no se deleita en el juicio, no encuentra placer en la destrucción. Su deseo inherente es redimir, restaurar, sanar y perdonar. La misericordia es la búsqueda incesante de Dios por una vía de escape para su creación. Es su paciencia que la Biblia describe como larga para la ira. Mientras la justicia ve la mancha y exige la purificación, la misericordia ve al portador de la mancha y anhela su salvación. La misericordia siempre está buscando una razón para no juzgar. Escudriña el horizonte, buscando una sola vida que responda a una sola semilla de fe, un solo corazón que todavía esté dispuesto a escuchar. La misericordia es la mano extendida de Dios, ofreciendo un camino de regreso, incluso cuando la espada de la justicia ya está en el aire. La historia de Noé es, por lo tanto, el escenario cósmico donde estas dos naturalezas divinas chocan y milagrosamente colaboran. El mundo previo al diluvio se había vuelto tan indescriptiblemente corrupto que la justicia de Dios ya no podía ser contenida. La santidad exigía una respuesta. La tierra debía ser limpiada. El juicio era inevitable. La justicia exigía la destrucción total. Pero entonces la misericordia habló. En medio de un mundo ahogado en su propia maldad, la misericordia encontró a un hombre, Noé. Un hombre que, aunque imperfecto, halló gracia ante los ojos de Dios. Y así la tesis de nuestra historia se revela. La justicia de Dios exige un juicio devastador para purgar la tierra del pecado. La misericordia de Dios construye un arca para salvar a aquellos que confían en Él. La misma agua que ejecuta la justicia es el agua que levanta y salva a la misericordia. El diluvio no ocurrió en el vacío. No fue un acto divino, repentino e injustificado. Fue la culminación de un largo y trágico descenso, una espiral descendente que comenzó con un susurro en un jardín. Cuando Adán y Eva eligieron su propia autonomía por encima de la comunión con su Creador, no solo cometieron un acto de desobediencia, abrieron la puerta a algo que cambiaría la estructura misma de la realidad humana. El pecado no fue solo un evento, fue una enfermedad, y su primer síntoma visible fue el asesinato. La siguiente generación presenció la primera sangre derramada no en la batalla, no por un animal salvaje, sino por la mano de un hermano. Caín, consumido por los celos y la ira, silenció el corazón de Abel. Este no fue un incidente aislado, fue el encendido de una mecha. Caín, marcado y exiliado, fundó una civilización basada en sus propios términos, una civilización de autosuficiencia y desafío. Esta línea de sangre culminó en Lamec, un hombre que se jactaba de su violencia. Lamec convirtió el asesinato en poesía, alardeando ante sus esposas: si 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Había tomado la justicia en sus propias manos y la había convertido en una herramienta de orgullo y poder desmedidos. La humanidad ya no buscaba la guía de Dios, buscaba la dominación, pero había otra línea. La línea de Set, el hijo que reemplazó a Abel. De esta línea surgió una esperanza inicial, un remanente de fidelidad. El Génesis nos dice que en los días de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Durante un tiempo coexistieron dos humanidades, una que construía ciudades en nombre propio celebrando su propia fuerza y venganza, y otra que recordaba e invocaba el nombre de su Creador. Había una distinción, una separación. Pero esta separación, la última barrera que contenía la corrupción, no duraría. El capítulo 6 de Génesis se abre con un pasaje misterioso y ominoso. Aconteció que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Los teólogos han debatido durante siglos quiénes eran estos hijos de Dios. Eran ángeles caídos que cometieron una transgresión antinatural.
¿O era quizás más trágicamente la línea piadosa de Set, abandonando su vocación sagrada seducida por la belleza y el poder de la línea impía de Caín, mezclándose hasta que ya no hubo distinción? Independientemente de la interpretación, el resultado es inequívoco. La barrera se rompió. La luz y la oscuridad se fusionaron y el resultado no fue un gris matizado, sino una oscuridad total. La última línea de defensa espiritual había caído y la corrupción se volvió universal y completa. El producto de esta unión profana o de esta asimilación total fue una generación de terror. La Biblia los llama los Nefilim, los gigantes, los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este no es un cumplido. Describe un mundo donde la fuerza bruta era idolatrada. Eran los superhéroes de un mundo sin Dios, titanes de la violencia cuya fama se construía sobre la opresión. La cultura había llegado a glorificar lo que Dios más aborrecía: el poder, sin misericordia, la ambición sin límites y el orgullo desenfrenado. El poder se había convertido en su propia justificación. El poder da la razón. Era una sociedad de depredadores, donde los fuertes devoraban a los débiles, y eran celebrados por ello. La tierra, nos dice la Escritura, se corrompió y estaba llena de violencia. No era solo una violencia física, era una corrupción del alma, una distorsión completa de la imagen de Dios en el hombre. Es aquí donde recibimos el diagnóstico divino, quizás el verso más oscuro de toda la Escritura sobre la condición humana antes del juicio. Génesis 6, verso 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Analicemos esta sentencia. No dice que sus acciones eran malas. Dice que la raíz misma, los pensamientos de su corazón, el centro de su ser, su imaginación, su intención estaba corrompido. No era un problema de comportamiento, era un problema de naturaleza, y no era algo ocasional. No eran malos a veces. Sus pensamientos eran malos de continuo todo el día, todos los días. Y no era una mezcla de bien y mal. Sus pensamientos eran solamente el mal. La enfermedad había llegado al código fuente. La humanidad había llegado a un estado de depravación total. No en el sentido de que cada persona fuera tan malvada como podría serlo, sino en el sentido de que cada parte de la naturaleza humana, mente, corazón, voluntad, había sido infectada por el pecado. El bien ya no tenía un punto de apoyo. La caída de Adán se había completado. El hombre creado para reflejar a Dios se había convertido en una versión monstruosa y reconocible, una antítesis viviente de su creador. La respuesta de Dios a este estado no es una ira fría y calculadora, es un dolor profundo y personal. El siguiente verso, Génesis 6:6, es uno de los más impactantes. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este es un lenguaje humano, un antropomorfismo que lucha por describir una emoción divina que apenas podemos comprender. ¿Cómo puede un Dios perfecto arrepentirse? No significa que cometió un error o que fue tomado por sorpresa. Significa que la situación había cambiado tan drásticamente que su relación con la humanidad debía cambiar también. Es el lenguaje del amor traicionado. Es el dolor de un artista que ve su obra maestra desfigurada intencionalmente. Es la angustia de un padre cuyo hijo ha elegido un camino de autodestrucción total, a pesar de todas las advertencias y todo el amor derramado. El corazón de Dios, la fuente de todo amor y toda vida, estaba roto por lo que su creación se había hecho a sí misma. La criatura hecha a su imagen se había vuelto tan vil que la existencia misma se había convertido en una burla de su propósito original. Y de este corazón roto surge la voz de la justicia. Génesis 6:7. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es la sentencia. Esta es la justicia. No es un capricho. Es una necesidad quirúrgica.
Cuando una enfermedad ha consumido un miembro y amenaza con matar al cuerpo entero, la amputación no es un acto de crueldad, sino un acto desesperado por preservar la vida. La tierra se había vuelto un tumor de maldad, y para que la vida misma, para que el propósito original de Dios para la creación tuviera alguna esperanza de futuro, la infección debía ser eliminada. La justicia declaró que este experimento en su forma actual había fracasado. La corrupción era tan profunda, tan penetrante, que la única solución era un reinicio total. El juicio no era un castigo tanto como una limpieza necesaria. La santidad de Dios exigía que la violencia y la maldad que llenaban la tierra fueran confrontadas. La sentencia de la justicia parecía ser el final de todo. El mundo estaba condenado. La sentencia ha sido dictada. La justicia ha hablado. El veredicto es la aniquilación. La historia de la humanidad debería terminar aquí en el capítulo 6 de Génesis. Pero entonces la Escritura nos da el giro más importante de la historia. Una sola frase que cambia el destino del mundo. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Aquí es donde la misericordia interviene. Aquí es donde la narrativa da un vuelco. La justicia mira al mundo y ve corrupción total. La misericordia mira al mundo y encuentra a una persona. La gracia, por definición, es un favor inmerecido. Noé no fue salvado porque fuera perfecto. Fue salvado porque en un mundo que había cortado toda comunicación con el cielo, él todavía escuchaba. En un mundo que había olvidado el nombre de Dios, él todavía caminaba con Dios. La misericordia de Dios, buscando desesperadamente una razón para no destruir todo, encontró una grieta de luz en la oscuridad total. Y en esa grieta ancló el futuro de la raza humana. El verso 9 nos da el currículum de Noé. Noé, varón, justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto no significa impecable, sino íntegro, completo, maduro. En medio de una sociedad que celebraba la violencia y la arrogancia, Noé cultivó la justicia. En medio de generaciones que se habían corrompido, él se mantuvo perfecto, es decir, separado sin mancha de la podredumbre que lo rodeaba. Y lo más importante, como su antepasado Enoc, caminó con Dios. Mantuvo una relación personal y diaria con su Creador. Noé no era merecedor de la salvación en un sentido absoluto, pero fue el receptor idóneo de la gracia. Fue el único hombre en la tierra cuyo corazón todavía estaba sintonizado con la frecuencia de Dios. Y así, el incidente que incita nuestra historia toma lugar. Dios le revela su plan a Noé. Y en esa revelación la justicia y la misericordia se entregan en el mismo mandato. La justicia dice: he decidido el fin de todo ser. He aquí que yo los destruiré con la tierra. La misericordia dice: mas estableceré mi pacto contigo. Hazte un arca. El juicio, el diluvio y la salvación. El arca fueron anunciados en el mismo aliento. A Noé se le dio simultáneamente la noticia del fin del mundo y la herramienta para sobrevivirlo. El mandato que Noé recibió no era simplemente una tarea, era una imposibilidad logística y teológica. Dios no le pidió que construyera un pequeño bote. Le dio un plano divino específico hasta el último detalle. Hazte un arca de madera de gofer. Esta madera, cuyo origen exacto se ha perdido en el tiempo, sería el material de la salvación. Las instrucciones fueron precisas. Harás aposentos en el arca. No era un casco vacío, sino una estructura compleja diseñada para albergar vida. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Debía ser sellada herméticamente contra el juicio que vendría, una burbuja de vida en un océano de muerte. Y entonces las dimensiones: 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Un codo era la medida desde el codo hasta la punta de los dedos, aproximadamente medio metro. Hagamos la conversión. Lo que Dios le pidió a Noé que construyera era una embarcación de aproximadamente 152 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Esto es más largo que un campo de fútbol y medio. Es tan alto como un edificio de 5 pisos.
Su volumen interno sería colosal, equivalente a más de 500 vagones de tren de carga estándar. Para ponerlo en perspectiva, las carabelas de Cristóbal Colón, como la Santa María, apenas si superaban los 25 metros de eslora. El Arca de Noé era un supercarguero de la antigüedad, una estructura de madera más grande que muchos barcos de acero, construidos en el siglo XIX. Era sin duda la estructura móvil más grande que el mundo antiguo jamás había visto. Ahora, detengámonos y comprendamos el absurdo de la orden desde una perspectiva humana. Dios le ordenó a un hombre construir este coloso, no en un astillero junto al mar, sino en tierra firme, posiblemente a cientos de kilómetros del océano más cercano. Le ordenó construirlo en preparación para un evento que el mundo quizás nunca había presenciado. Muchos teólogos sugieren que antes del diluvio, la lluvia como la conocemos no existía. La tierra era regada por un vapor. Ya sea que esto fuera así o no, la idea de una inundación que cubriera todo el planeta era inimaginablemente ridícula. Era una orden que desafiaba la lógica, la experiencia y la realidad misma. Era el proyecto de un loco. Era en su esencia una prueba pura de fe. No se le pidió a Noé que hiciera algo que entendiera. Se le pidió que hiciera algo que Dios le dijo. La respuesta de Noé a esta orden alucinante es quizás la parte más notable de su carácter. El texto bíblico es asombrosamente conciso. Después de que Dios detalla el plan para destruir el mundo y el plan para construir esta arca imposible, ¿cuál es la reacción de Noé? ¿Qué dice? Pregunta. ¿Cómo? Argumenta. ¿Por qué? ¿Se ríe con incredulidad? Pide una señal. Negocia la escritura, no registra ni una sola palabra de duda, ni una sola pregunta de clarificación, ni un solo momento de vacilación. Noé no formó un comité, no hizo un estudio de viabilidad, no se quejó de la falta de recursos o de lo que dirían los vecinos. La respuesta de Noé se resume en una acción simple y profunda. Génesis 6, verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta obediencia es instantánea, completa y radical. Comparemos esto con otros grandes héroes de la fe. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, Moisés respondió con 5 excusas. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón pidió múltiples señales. Zacarías dudó del ángel y quedó mudo. Pero Noé simplemente obedeció. Su fe no requería explicaciones. Su fe no necesitaba entender el cómo, solo necesitaba conocer al quién. La comunión que había cultivado al caminar con Dios durante siglos había construido una confianza tan robusta que cuando Dios habló, incluso la orden más irracional fue recibida como una instrucción lógica. La fe de Noé no era un sentimiento pasivo, era una decisión activa. La fe se convirtió en acción. Y en algún lugar de una llanura seca, bajo un cielo probablemente despejado, se escuchó el primer golpe de un martillo. El primer golpe del martillo fue seguido por otro y otro y otro. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. La construcción del arca no fue un milagro instantáneo. Fue una obra monumental de perseverancia humana, impulsada por una promesa divina. El texto bíblico nos dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos y 600 años cuando entró en el arca. Esto implica un periodo de construcción que pudo haber durado entre 80 y 120 años. 100 años de trabajo. Imaginemos a Noé ya anciano y a sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet dedicando sus vidas a este proyecto. Pensemos en el trabajo físico implacable. Talar miles de árboles de madera de gofer, transportarlos, cortarlos, darles forma. Hervir toneladas de brea para impermeabilizar cada junta. Ensamblar una estructura de 3 pisos de una magnitud nunca antes vista. El sudor, el agotamiento, las astillas, los músculos doloridos. Cada viga levantada era un acto de fe. Cada clavo martillado era una declaración de confianza. Mientras el resto del mundo descendía más y más en su propia violencia y corrupción,
Mientras los valientes de renombre construían sus monumentos al orgullo y al poder, una estructura diferente comenzó a tomar forma. Lenta pero inexorablemente, el arca crecía. Se elevaba desde el suelo como una montaña artificial, un monolito absurdo y colosal en medio de la llanura. Se convirtió en el proyecto de construcción más extraño y visible del planeta. No era solo un barco, era una advertencia, era un sermón hecho de madera. Su silueta contra el cielo era un testimonio silencioso y ensordecedor de que Noé creía en algo que nadie más podía ver. Se convirtió en un monumento a la paciencia de Dios, porque cada día que Noé tardaba en construir, cada año que pasaba, era un año más de gracia. El apóstol Pedro nos dice que el arca se preparó mientras la paciencia de Dios esperaba. El sonido de esos martillos no era solo el sonido de la construcción. Era el sonido del reloj de la misericordia, marcando lentamente el tiempo prestado que le quedaba al mundo. Noé no fue simplemente un constructor. El sonido de su martillo, aunque constante durante un siglo, no fue el único sonido que salió de ese increíble proyecto. La Escritura nos da un título vital para Noé, uno que a menudo pasamos por alto. El apóstol Pedro se refiere a él como un pregonero de justicia. Esto transforma nuestra comprensión de esos 120 años. Noé no estaba construyendo su arca en un silencio resentido. Estaba predicando. Cada día de trabajo era un día de advertencia. Cada viga colocada era una lección práctica. Cada capa de brea era una súplica. No podemos imaginar que Noé, un hombre que caminaba con Dios, permaneciera en silencio mientras el mundo a su alrededor se autodestruía. Su voz debe haberse unido al ritmo de su trabajo, un estribillo constante de verdad, en un mundo que solo amaba la mentira. ¿Qué predicaba la justicia? Les advertía que sus acciones tenían consecuencias. Les decía que la violencia, la corrupción y el orgullo que llenaban la tierra eran una afrenta directa a un Creador santo. Les explicaba por qué estaba construyendo, porque el corazón de Dios estaba roto y su justicia ya no podía ser contenida. Les habló de un juicio inminente, un juicio de agua que limpiaría la tierra de su mancha. Pero su sermón no era solo de juicio. No podía serlo porque la estructura que se alzaba detrás de él era un sermón de misericordia. El arca en sí misma era la invitación, no era un búnker privado. Era un buque de salvación ofrecido públicamente. Su existencia misma era una pregunta para cada persona que pasaba. ¿Crees que Dios es justo? ¿Crees que su paciencia tiene un límite? Y más que eso, era una oferta. Hay un camino de salida. La misericordia de Dios no quería salvar solo a 8 personas. El arca fue construida con aposentos, habitaciones. Tenía 3 pisos. Era inmensa con espacio más que suficiente para cualquiera que eligiera escuchar. La puerta del arca permaneció abierta durante décadas, un símbolo de la paciencia de Dios, una invitación constante. La predicación de Noé no era solo «arrepiéntanse o perezcan». Era «arrepiéntanse y entren». La misericordia había proporcionado un refugio imposible, absurdo, pero completamente suficiente. La oferta de gracia de Dios se extendió a todos, a cada persona que vio esa estructura crecer, a cada uno que escuchó la voz de Noé. La salvación estaba disponible para cualquiera que estuviera dispuesto a abandonar su orgullo, admitir que la advertencia de Noé era cierta y entrar por esa puerta. El punto de inflexión de esta era no fue la primera gota de lluvia, fue el rechazo colectivo y final de esa invitación. El mundo escuchó al pregonero de justicia, vieron el sermón de madera que crecía día a día, sopesaron la advertencia de Noé contra su propia lógica y experiencia, y tomaron una decisión. Eligieron su propia realidad, eligieron creer que el mañana sería igual que el ayer. Prefirieron su mundo de poder, placer y violencia, un mundo que podían ver y controlar en lugar de un juicio invisible y un barco ridículo en tierra seca. La misericordia de Dios fue ofrecida, predicada, construida y exhibida durante 120 años, y el mundo en su totalidad, con la excepción de una sola familia, le dio la espalda. La decisión de la humanidad de rechazar la salvación
precedió mucho antes a la decisión de Dios de cerrar la puerta. La respuesta del mundo a la predicación de Noé y a su proyecto de construcción no fue la indiferencia silenciosa, fue el escarnio activo. La lógica humana se alzó contra la revelación divina. Imaginemos las escenas diarias. Los vecinos se reunían señalando y riendo. ¿Has visto al viejo loco Noé hoy? Está construyendo un monumento a su senilidad. Los viajeros se detenían para maravillarse con el proyecto más absurdo de la tierra, un barco gigante en un valle seco. ¿A dónde planeas navegar, Noé? A las montañas. Se convirtió en el centro de entretenimiento de la región, una broma corriente. ¿Qué es esta lluvia de la que hablas? El cielo siempre ha estado despejado. La tierra se riega desde abajo. Has perdido la cabeza. La fe de Noé era tan contraria a su experiencia vivida que parecía una locura. El libro de Hebreos nos dice que, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca. Y por esa fe condenó al mundo. Su obediencia inquebrantable, su disposición a parecer un completo idiota a los ojos de la sociedad, fue en sí misma la condena del mundo. Su fe expuso la ceguera deliberada y la arrogancia de ellos, pero el problema era más profundo que la simple burla. Jesús mismo dio el diagnóstico más escalofriante de esa generación en el Evangelio de Mateo. Dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. El problema no era solo la violencia de los Nefilim o la corrupción total. El problema era la normalidad. El pecado más grande de la generación de Noé era su completa y total distracción. Estaban absortos en la vida. Comían, bebían, se casaban. Planificaban futuros, cerraban tratos comerciales, criaban hijos. Sus vidas estaban tan llenas del aquí y el ahora que no había espacio para Dios. No es que fueran activamente ateos, es que eran prácticamente ateos. Vivían como si Dios no existiera, como si sus advertencias fueran irrelevantes para sus vidas diarias. La advertencia del juicio inminente era solo un ruido de fondo, el martilleo molesto del viejo loco del valle, mientras ellos seguían con las cosas importantes de la vida. Su pecado no fue solo la maldad, sino la indiferencia total a la realidad espiritual, y así sus corazones se endurecieron. Lo que pudo haber sido curiosidad al principio, se convirtió en burla, y la burla finalmente dio paso a un callo de indiferencia. El arca que creció durante un siglo, perdió su capacidad de sorprender. Se convirtió en parte del paisaje, un recordatorio familiar de una advertencia que nunca se materializaba. Cuanto más clara era la advertencia, más fuerte era el sermón de madera. Más fuerte era la voz de Noé, más se atrincheraban en su normalidad. La paciencia de Dios diseñada para llevarlos al arrepentimiento, solo sirvió para endurecer su rechazo. La misma gracia que se les ofrecía se convirtió en el instrumento de su ceguera. Eligieron su lógica sobre la revelación. Eligieron su vida normal sobre la advertencia de Dios. Y al hacerlo sellaron su destino. Entonces un día después de 120 años, el martilleo se detuvo. El trabajo estaba terminado. El arca estaba completa, una fortaleza silenciosa de madera y brea. Y Dios le dio a Noé la orden final. Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mandato ahora era específico. La invitación pública se estaba cerrando. Dios continuó con instrucciones detalladas. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, mas de los animales que no son limpios, una pareja, para conservar viva la descendencia sobre la faz de toda la tierra. Este no era un plan de rescate aleatorio. Era una curación divina, un plan meticuloso para preservar el código fuente de la creación terrenal. La orden estaba dada, el fin estaba cerca. Y entonces comenzó el milagro más innegable. Sucedió algo que silenció las burlas, algo que la lógica humana no podía explicar. De todos los rincones del mundo,
los animales comenzaron a llegar. No fue Noé quien los cazó, no fue Noé quien los acorraló. El Creador llamó a sus criaturas y ellas respondieron. Génesis 7 lo describe con una simplicidad asombrosa. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Imaginemos la escena, la procesión más extraña de la historia. Leones caminando junto a ovejas, lobos caminando junto a ciervos, águilas y palomas volando juntas hacia la gran puerta. Las leyes de la naturaleza fueron suspendidas. El instinto depredador fue puesto en pausa por el mandato divino. Era una imagen del Edén, restaurado una visión de paz mesiánica todo, marchando ordenadamente hacia el recipiente de la misericordia de Dios. Era una coreografía sobrenatural, un desfile de obediencia que avergonzaba la rebelión de la humanidad. Este fue el último sermón. Esta fue la señal final e irrefutable. Si la predicación de Noé no los convenció, si el tamaño imposible del arca no los convenció, ¿qué tal un milagro global? ¿Qué hicieron los burladores ahora? ¿Qué dijo la gente lógica cuando vieron a los depredadores y sus presas caminar pacíficamente de 2 en 2 hacia la puerta de madera? Este fue el último acto de la misericordia de Dios, una demostración de poder tan innegable que exigía una respuesta. Era la prueba final de que el Dios de Noé era real, que su advertencia era verdadera y que el juicio era inminente. Y sin embargo, trágicamente, la Escritura no registra que nadie más haya pedido entrar. Vieron el milagro, vieron a los animales obedecer, y aún así, permanecieron afuera. Sus corazones estaban tan endurecidos, su compromiso con su propia autonomía era tan completo que ni siquiera un milagro innegable pudo romper su orgullo. La gran migración, la última invitación de la gracia, solo sirvió para confirmar su rebelión. Y así, la procesión de la creación obediente concluyó. El último animal subió la rampa. Finalmente Noé y su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet y sus 3 esposas, entraron también. Las 8 almas que representaban la totalidad de la esperanza humana entraron en la oscuridad de la madera y la brea. La gran puerta permaneció abierta. Y entonces, por 7 días, nada pasó. 7 días de una espera insoportable. Génesis 7, 4, 10. Imaginemos esa semana. Dentro del arca había un silencio tenso. El mundo exterior, después del asombroso desfile de animales, probablemente volvió a su rutina. Quizás la burla se intensificó. Miren, el loco zoológico y su familia se han encerrado en su caja. Finalmente nos dejaron en paz. Esos 7 días fueron la pausa final, la última oportunidad. 7 días en los que la puerta de la misericordia permaneció abierta de par en par, una invitación final y silenciosa. 7 días en los que cualquiera pudo haber cambiado de opinión, tragarse su orgullo y correr hacia la salvación. Nadie lo hizo. Y al 7º día ocurrió el acto más fatídico de toda la historia. No fue un acto humano. No fue Noé quien finalmente se rindió y aseguró la escotilla. El portal era demasiado masivo, el significado demasiado pesado para que lo llevara un hombre. La Escritura nos da este detalle escalofriante en Génesis 7, verso 16. Y el Señor le cerró la puerta. Fue un acto divino. Con una finalidad silenciosa y terrible, la mano invisible de Dios selló el arca. El sonido de esa puerta gigante cerrándose debe haber retumbado en el valle, un portazo cósmico que separó un mundo de otro. Fue el momento preciso en que la era de la gracia terminó y la era del juicio comenzó. Este es el eje de toda la historia. La puerta. Durante 120 años la puerta de la misericordia estuvo abierta para todos. El que quisiera podía entrar. Pero una puerta no puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo. Debe estar en un estado o en el otro. Mientras estuvo abierta, la justicia de Dios fue refrenada. Cuando se cerró, la misericordia de Dios fue asegurada en el interior con Noé, y la justicia de Dios fue liberada en el exterior.
Dentro del arca sellada, la misericordia, la salvación, la seguridad, la vida. Fuera del arca sellada, la justicia, el juicio inevitable, la certeza de la muerte. La decisión se había tomado. El tiempo se había acabado. Ya no había más oportunidades. La suerte del mundo estaba echada sellada no por la voluntad de Noé, sino por el decreto de Dios. Tras el cierre de la puerta, el silencio debe haber sido ensordecedor. Y entonces, después de los 7 días de espera, llegó. Un sonido que el mundo en su arrogancia había descartado como imposible. Un golpeteo suave sobre el techo de madera del arca. Una gota, luego otra. 10, 100. Un tamborileo que se convirtió en un estruendo. El cielo que había sido su constante se desgarró. La lluvia comenzó a caer. No una llovizna, no un aguacero de verano. Fue un diluvio. Una violencia de agua como la que la raza humana nunca había concebido. Afuera la reacción debió pasar por etapas. Primero, la confusión. Es solo una tormenta. Luego la molestia. Esta lluvia está arruinando los cultivos. Luego, mientras el agua no cesaba y comenzaba a acumularse en los valles, la preocupación. El río se está desbordando. Luego, mientras el agua seguía subiendo cubriendo sus casas, el miedo. Y finalmente, cuando vieron el arca, el monolito que habían ridiculizado comenzar a agitarse y a levantarse ligeramente del suelo, llegó el pánico y la desesperación. Podemos imaginarlos corriendo hacia el arca, golpeando la madera impenetrable con sus puños. «Noé, Noé, tenías razón, déjanos entrar, perdónanos». Se dieron cuenta demasiado tarde de que el loco tenía razón. Se dieron cuenta de que la advertencia era verdadera. Pero la puerta estaba cerrada y no había manija en el exterior. La misma lluvia que habían ridiculizado se había convertido en el agente de la justicia. La paciencia de Dios que habían despreciado se había agotado. Pero esto no fue solo lluvia. La Escritura describe un cataclismo cósmico, una decreación deliberada del planeta. Génesis 7:11 nos da la aterradora mecánica. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue solo un evento meteorológico, fue geológico. El agua no solo caía de arriba, brotaba con furia desde abajo. La corteza terrestre se fracturó. Cáiceres de agua subterránea, las vastas reservas del gran abismo, explotaron hacia la superficie arrancando la tierra desde sus cimientos. Y simultáneamente, las cataratas de los cielos, la humedad atmosférica retenida, colapsaron. Era un asalto de agua desde 2 frentes, un retorno deliberado al caos acuoso de Génesis 1, antes de que Dios separara las aguas. Durante 40 días y 40 noches, este asalto continuó sin cesar. Y el arca, esa estructura masiva y absurda que había permanecido inmóvil durante décadas, comenzó a cumplir su propósito. El Génesis 7:17 dice, «Y subió el arca y se elevó sobre la tierra». La misma obediencia de Noé, la fe que lo llevó a construir ahora, lo estaba levantando. El agua del juicio que ahogaba al mundo impío era la misma agua que sostenía y salvaba a la familia de la fe. El arca se convirtió en el único punto de vida en un planeta moribundo. El agua subió implacablemente. El verso 19 dice, «Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos». Esto no fue una inundación local. Fue una aniquilación global. Las cimas de las montañas, los últimos refugios de los poderosos, los últimos puntos de apoyo de los desesperados desaparecieron uno por uno bajo el océano caótico y turbulento. Finalmente no quedó nada. Solo el arca flotando sola en un océano sin orillas, bajo un cielo negro que no paraba de descargar su furia. El mundo que fue había desaparecido. La consecuencia de esta decreación fue la ejecución total de la justicia. La Biblia no suaviza el resultado. Génesis 7, versículos 21 al 23. «Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo aquello en que había aliento de espíritu de vida en sus narices,
todo lo que había en la tierra seca, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Esta es una descripción sombría, pero teológicamente necesaria. Es el cumplimiento de la santidad. La justicia de Dios, que había sido paciente durante siglos, finalmente había actuado. La corrupción que había infectado cada pensamiento del corazón humano había sido purgada. La violencia que había llenado la tierra había sido silenciada. La tierra había sido limpiada por la fuerza. La santidad de Dios exigía esta purificación radical. El pecado no puede y no podrá reinar para siempre. La justicia había triunfado, y en medio de este triunfo de la justicia vemos el contraste más marcado de la historia. Afuera del arca no había nada más que muerte, un silencio absoluto roto solo por el rugido del agua. El juicio de Dios fue completo, total e ineludible. El mundo fue borrado. Pero dentro del arca la vida persistía. En la oscuridad, en el caos del balanceo, en medio del estruendo de la tormenta y el sonido de los animales, 8 almas humanas y el remanente de la creación animal estaban vivos. Eran un microcosmos de vida, una isla de gracia flotando sobre un océano infinito de juicio. La justicia de Dios reinaba en el exterior. La misericordia de Dios preservaba en el interior. El pecado había sido castigado. La corrupción había sido borrada. La justicia finalmente se había cumplido. Ahora cambiemos nuestra perspectiva. Durante 40 días la tormenta rugió. Pero las aguas prevalecieron sobre la tierra, dice la Escritura, durante 150 días. Durante 5 meses, el arca flotó en un mundo sin tierra. ¿Cómo era la vida dentro de esa caja de madera oscuridad? Un balanceo constante nauseabundo, el rugido del diluvio cósmico afuera, el olor de miles de animales mantenidos en un estado de quietud sobrenatural, el miedo, la incertidumbre, pero también la seguridad. Estaban a salvo de la tormenta, estaban protegidos de la ira, pero aquí está el detalle más importante de su supervivencia. El arca no tenía timón, no tenía velas, no tenía remos ni motor. Era una caja rectangular diseñada para una sola cosa: flotar. Noé no estaba pilotando la nave, no estaba dirigiendo su destino. No podía navegar hacia aguas más tranquilas o evitar los escombros. El arca y todos los que estaban dentro estaban completa y totalmente a merced de la tormenta. O más exactamente, estaban completa y totalmente en las manos de Dios. Su supervivencia no dependía de la habilidad de Noé como capitán, sino de la fidelidad de Dios como piloto. Durante 150 días, la misericordia de Dios protegió activamente a este remanente, guiando la caja de madera sobre las aguas del juicio, manteniéndola a flote, preservando la semilla de una nueva humanidad. 8 almas salvadas no por su poder, sino por su rendición, protegidas por la misericordia de la misma justicia, que se desataba justo al otro lado de una pared de madera y brea. El juicio se había completado. La justicia había sido satisfecha. El mundo que fue ahora yacía en silencio bajo un océano global. 150 días, 5 meses de silencio donde la única realidad era el agua y la caja de madera que flotaba sobre ella. La justicia había triunfado, pero ¿qué hay de la misericordia? La misericordia estaba sellada dentro del arca esperando. Y entonces, después de esos 150 días, leemos en Génesis, capítulo 8, verso 1, la frase que lo cambia todo. La bisagra sobre la que gira el destino del nuevo mundo. Y se acordó Dios de Noé. Esas 4 palabras son el amanecer después de la noche más larga. Son el primer aliento de la restauración. Ahora es crucial entender lo que significa se acordó. En nuestro lenguaje moderno, acordarse implica que algo se había olvidado. Sugiere un lapso en la memoria. Pero este no es el significado bíblico. El Dios que sostiene el universo en su mente no olvida. En el hebreo, el verbo sakar, recordar, es un verbo de acción. No significa recordar, sino actuar sobre la base de un recuerdo o intervenir fielmente basado en un pacto. Cuando Dios se acordó de Noé, significa que el tiempo designado de juicio había terminado y ahora Él estaba comenzando a actuar visiblemente
para cumplir su promesa de salvación. Era el momento de la intervención. La justicia había sido servida. Ahora la misericordia que había estado preservando pasivamente a Noé comenzaban a actuar activamente para recrear el mundo. Este es el punto de inflexión. El juicio ha alcanzado su punto máximo y ahora comienza a retroceder. Dios interviene para iniciar el proceso de restauración. La misericordia, habiendo protegido al remanente, ahora comienza a construir un nuevo mundo para él. La primera acción de esta memoria divina es profunda. Génesis 8:1 continúa: «E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas». Este no es un viento ordinario. Es una resonancia directa de la creación misma. En Génesis 1:2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para espíritu ruach es la misma palabra para viento o aliento. Lo que vemos aquí no es solo un patrón climático, es un acto de recreación. Dios está usando el mismo poder, su aliento, su ruach, para poner orden en el caos acuoso tal como lo hizo en el principio. Este viento divino comienza a soplar hasta empujar las aguas del juicio de regreso a sus lugares designados a secar la tierra inundada. La restauración ha comenzado, pero este proceso no es instantáneo. Es lento, gradual, y requiere una nueva forma de paciencia. Durante meses las aguas retroceden. Entonces un día, en el mes séptimo, en el día 17 del mes, ocurre algo. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat, Génesis 8:4. Después de meses de deriva sin rumbo, el arca se detiene. Choca contra tierra firme, ya no están a la deriva. Están anclados, pero no son libres. Están varados en la cima de una cadena montañosa en un mundo todavía sumergido. El rugido de la tormenta ha terminado, pero ahora comienza la segunda gran espera. La primera espera fue la de la fe construyendo un barco para un juicio que no se podía ver. Esta segunda espera es la de la paciencia confinado en un barco, mientras se espera que el juicio que se ha visto finalmente desaparezca. Tuvieron que esperar. No fue hasta el primer día del 10º mes que las cimas de otras montañas se hicieron visibles. La fe de Noé se probó en la construcción. Su paciencia se prueba ahora en la espera. Después de otros 40 días, Noé, ahora un hombre de 601 años, abrió la ventana que había hecho en el arca. Necesitaba saber si era seguro. Su primer explorador fue un cuervo, Génesis 8:7. El cuervo es un ave carroñera resistente. Salió y nos dice, la Biblia iba y venía hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. El cuervo estaba a gusto en este mundo a medio formar. Podía volar sin cesar y sin duda encontraba dónde posarse en los escombros flotantes, en los cadáveres de la vieja creación. El cuervo representaba el juicio, el mundo de la muerte que estaba pasando. No trajo a Noé ninguna buena noticia, ninguna señal de vida. Así que Noé probó algo diferente. Envió una paloma, Génesis 8:8. La paloma es un ave de un tipo diferente. Es un símbolo de pureza, de paz. Busca un lugar limpio para posarse. La primera vez que la envió no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca. La tierra aún no estaba lista. El juicio aún cubría la superficie. Noé esperó 7 días más, un periodo de espera sagrado, y la envió de nuevo. La paloma regresó a él a la hora de la tarde. Y aquí está el punto de inflexión de toda la restauración. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Génesis 8:11. Este es el momento. Esta es la prueba. Una hoja de olivo verde recién arrancada. No eran solo escombros muertos. Era vida nueva. La fotosíntesis estaba ocurriendo. Un árbol había sobrevivido al juicio y estaba brotando. El castigo había terminado. El olivo era y sigue siendo el símbolo universal de la paz. No era la paz del hombre, era la paz de Dios. Era la señal de que la ira de Dios se había apartado y su favor estaba regresando a la tierra. Noé esperó otros 7 días. Envió la paloma por tercera vez.
Esta vez no volvió ya más a él. Génesis 8:12. El mensajero de la paz había encontrado un hogar. La tierra estaba seca. El mundo estaba listo. La larga prueba de confinamiento había terminado. La misericordia había preparado un nuevo hogar para la humanidad. En el primer día del primer mes del año 600, uno de Noé, el patriarca, finalmente quitó la cubierta permanente del arca y miró. La paloma no había mentido, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Génesis 8:13. Era la vista que había anhelado durante más de un año. Tierra, suelo. No un océano caótico, sino una tierra firme y vacía. La prisión de madera se había convertido en un capullo, y el tiempo de emerger había llegado. Sin embargo, en un acto final y supremo de obediencia, Noé no salió. Él vio que la tierra estaba seca, pero no se movió. Había pasado más de un año en esa arca. ¿Qué eran unas pocas semanas más comparadas con la certeza de moverse en el tiempo de Dios? Él esperó. Esta espera es tan profunda como su fe para construir. El hombre que no entró en el arca hasta que Dios se lo ordenó, ahora no saldría hasta que Dios se lo ordenara. Noé no iba a repetir el error de Adán, el error de tomar la iniciativa de actuar por su propio entendimiento. Estaba esperando la palabra de su Creador. Esta obediencia paciente es el sello final de su carácter. Noé había aprendido a subordinar su voluntad, su juicio, e incluso su alivio abrumador a la voz de Dios. Esperó casi 2 meses más. Finalmente la palabra llegó. Entonces habló Dios a Noé diciendo: «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 8:15-16. La misma voz que dijo «entra» ahora dice «sal». Imaginemos ese momento. La rampa bajando, golpeando el suelo limpio. El primer paso de Noé sobre tierra firme. El primer aliento de aire fresco, purificado por el juicio. Un aire que no estaba viciado por la corrupción de una civilización. El sol en su rostro. Sus pies sobre un suelo que había sido lavado hasta los cimientos. Noé y su familia emergieron no como supervivientes de una catástrofe, sino como los progenitores de un mundo nuevo. Eran un nuevo Adán y una nueva Eva con sus hijos, saliendo a un planeta renacido. Pero era un mundo silencioso. El rugido de la violencia, las burlas de los impíos, el estruendo de la civilización. Todo se había ido. Solo estaba el sonido del viento, el ruach de Dios, soplando sobre un planeta vacío y silencioso. ¿Cuál es la primera acción de un hombre que acaba de heredar el planeta entero? Construir un refugio para protegerse de los elementos. Inspeccionar la tierra para encontrar agua fresca. Plantar un huerto para asegurar comida. La primera acción de Noé define la relación de la nueva humanidad con Dios. Antes de construir una casa para su familia, construyó una casa para Dios. Y edificó Noé un altar al Señor. Génesis 8:20. Su primera prioridad no fue la supervivencia, fue la adoración. Su primer instinto no fue la autopreservación, fue la gratitud. En medio de un mundo vacío, su primer acto fue llenar el silencio con alabanza. Y no fue una adoración simbólica, fue costosa. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Pensemos en esto. Dios le había ordenado preservar 7 parejas de cada animal limpio, no para comer, sino para conservar viva la descendencia sobre la faz de toda la tierra. La población de estos animales era críticamente baja. Eran la única fuente para repoblar el planeta. Y Noé, en un acto de fe extravagante, toma de este precioso rebaño fundador y lo ofrece de vuelta a Dios. Fue una declaración de confianza total. Fue decir: todo lo que tengo, incluida esta segunda oportunidad, te pertenece. Mi futuro no depende de este rebaño, sino del Dios que proveyó este rebaño. Y la respuesta de Dios es el corazón de todo el pasaje. Y percibió el Señor olor grato. Génesis 8:21. No es el humo de la carne quemada lo que agradó a Dios, era el aroma de la fe de Noé.
Era el perfume de un corazón obediente, humilde y agradecido. Era la antítesis del hedor de la violencia y la corrupción que había provocado el diluvio. Y en respuestas a este aroma de fe, Dios toma una decisión no con Noé, sino dentro de sí mismo. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta es la misericordia declarando su victoria. Y lo más asombroso es la razón que Dios da. Él no hace esta promesa porque la humanidad haya aprendido la lección. Al contrario, Él hace la promesa sabiendo que la humanidad no ha cambiado. El siguiente verso dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios sabe que el diluvio limpió la tierra, pero no curó el corazón humano. El pecado permanece, y precisamente porque el pecado permanece, Dios decide unilateralmente limitar su propia justicia. Él decide que la respuesta a la maldad humana ya no será la aniquilación global por agua. La misericordia traza una línea. Dios se compromete a preservar el mundo a pesar de la pecaminosidad del hombre, estableciendo el escenario para un tipo diferente de salvación. Lo que Dios había prometido en su corazón después del sacrificio de Noé, ahora lo declara públicamente. Lo formaliza en un pacto, una promesa solemne y vinculante. Y este pacto, el pacto noético, es extraordinario porque no es solo con Noé, es con toda la humanidad futura, y crucialmente con todo ser viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Génesis 9, 8, 11. Es un pacto universal y es incondicional. No dice: si ustedes obedecen, yo no destruiré la tierra. Dios ya ha reconocido que el corazón del hombre sigue siendo malo. En lugar de eso, Dios se ata a sí mismo. Él hace una promesa unilateral: y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La justicia en lo que respecta a un juicio global por agua es refrenada permanentemente por una decisión soberana de la misericordia. Pero un pacto necesita una señal, un recordatorio visible. Y la señal que Dios elige es una de las más hermosas y teológicamente ricas de toda la Escritura. Mi arco he puesto en las nubes. Génesis 9, 13. La palabra hebrea para arco aquí es keshet. Es la misma palabra usada en todo el Antiguo Testamento para un arco de guerra. Este no es un objeto decorativo, es un arma. Es el arma de un guerrero divino, el arma que acababa de disparar sus flechas de juicio, lluvia, fuentes del abismo sobre la tierra. Y ahora, ¿qué hace Dios con su arco de guerra? Lo pone en las nubes, lo cuelga, lo retira del servicio. La teología de esta imagen es asombrosa. Observen la orientación de un arco iris. Un arco de guerra se tensa hacia abajo para disparar a la tierra o hacia el enemigo. Pero el arco iris, el arco de Dios, está al revés. Su cuerda está en la tierra y el arco se curva hacia el cielo. Es un arma de guerra que ya no apunta a la humanidad. Si fuera a disparar la flecha, apuntaría hacia arriba de regreso a su dueño, de regreso al corazón de Dios. Es un símbolo de desarme divino. Dios está declarando la paz. Es su promesa de que Él mismo absorberá el costo de la futura rebelión humana, en lugar de desatar su justicia en forma de otro diluvio. Y por eso dice: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9, 14, 15. Cada vez que las nubes de tormenta se reúnen, cada vez que la lluvia, un recordatorio del juicio, comienza a caer, la misericordia de Dios interpone una señal. El arco de guerra retirado, aparece un recordatorio no para nosotros sino para Dios mismo de su propia promesa de misericordia. La misericordia ha triunfado. La historia de Noé no es un acontecimiento histórico aislado. Es un tipo, una prefiguración, una plantilla divina de la salvación. El arca misma es la metáfora central de la redención en toda la Biblia. Era el único medio de salvación. No había un plan B. No había otros barcos. No podías subir a la montaña más alta.
O estabas dentro del arca, o estabas fuera del arca. No había término medio. Si estabas dentro, estabas a salvo, protegido por la misericordia de Dios, flotando seguro sobre las aguas del juicio. Si estabas fuera, estabas expuesto a la totalidad de la justicia de Dios, y perecías. La salvación no dependía de qué tan buena persona eras, o de qué tan fuerte nadabas. Dependía enteramente de si estabas o no en el arca. Este es un paralelo directo a la teología del Nuevo Testamento sobre Jesucristo. Él es el arca moderna. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Estar en Cristo es estar a salvo del juicio venidero. Estar fuera de Él es enfrentar la justicia de Dios por nuestra propia cuenta. El apóstol Pedro hace esta conexión explícita. En su primera carta escribe sobre la paciencia de Dios en los días de Noé, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego añade, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3, 20-21. Pedro ve el diluvio como un bautismo cósmico. Las aguas del juicio destruyeron el mundo viejo y pecaminoso. Noé y su familia pasaron a través de esas aguas de muerte y emergieron a un mundo nuevo limpio. De la misma manera, el bautismo simboliza nuestra muerte, al viejo yo, nuestra participación en la muerte de Cristo y nuestra resurrección a una vida nueva. Pasamos por el agua del juicio, pero somos salvados a través de ella por el arca que es Cristo. Finalmente, la historia de Noé es el recordatorio más poderoso de la paciencia de Dios. 120 años. 120 años de predicación, 120 años de construcción, 120 años en que la puerta de la misericordia permaneció abierta. Dios no se deleita en el juicio. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero esta historia es también la advertencia más solemne de que la paciencia de Dios, aunque inmensa, tiene un límite. La puerta no permanece abierta para siempre. Y así la historia de Noé resuena a través de los milenios hasta nuestro momento presente. La justicia de Dios es real. Su santidad es absoluta. El pecado es una afrenta que Él no puede ignorar. Su juicio es justo y es inevitable. Pero la misericordia de Dios es igualmente real. Su amor es implacable. Su paciencia es asombrosa. Su deseo no es condenar sino salvar. Y tal como lo hizo en los días de Noé, Él siempre provee un arca. La pregunta central de esta historia no es si Dios fue justo al enviar el diluvio. La pregunta central es por qué alguien elegiría permanecer afuera del arca. Jesús dijo que los últimos días serían como en los días de Noé. Un mundo comiendo, bebiendo, casándose, viviendo sus vidas completamente distraído, completamente ajeno a la realidad espiritual, ridiculizando las advertencias de un juicio venidero. Nuestro mundo se parece inquietantemente a ese. El ruido de nuestra civilización ahoga la voz de la advertencia. La pregunta para ti hoy no es si la tormenta vendrá, sino si estás en el refugio. La justicia de Dios exige un veredicto sobre el pecado. La misericordia de Dios ha provisto un arca pagada no con madera y brea, sino con la sangre de su propio Hijo. La puerta de esa arca, la puerta de la gracia, sigue abierta hoy. Pero la historia de Noé nos enseña una verdad aterradora y solemne. Un día esa puerta se cerrará, y no será un hombre quien la cierre, sino Dios mismo. Y cuando esa puerta se cierre, tu destino quedará sellado, ya sea adentro con la misericordia o afuera con la justicia. La decisión es tuya. ¿Dónde estarás cuando la puerta se cierre?